Si estás escuchando esto ahora mismo, te ruego que no enciendas la luz del pasillo. No importa lo que oigas, no importa si alguien dice tu nombre con mi voz, no importa si el interruptor te llama como una uña sobre una costra que suplica ser arrancada, no lo hagas. Porque yo ya lo hice una vez y desde entonces camino con la luz apagada por dentro y créeme, es peor que cualquier noche. Me llamo Adrián y esta historia empieza el día que volví al piso de mi abuela después de que murió. Un edificio de pasillos estrechos y lámparas viejas que parpadean como párpados cansados, con un portero automático que escupe interferencia y una escalera que huele a lejía y humedad. De niño dormí allí muchas veces, y de niño aprendí una regla que mi abuela me susurró con la misma insistencia con la que me decía que no metiera los dedos en los enchufes. Si te despiertas en la madrugada y el pasillo te llama, no enciendas la luz, porque la luz no alumbra lo que eres tú, la luz alumbra lo que te está mirando. Entonces me reí, claro, yo tenía 8 años y creía que los miedos tenían forma de sábana. Pero la primera noche de regreso, solo, con cajas por abrir, con el eco hueco de una casa deshabitada, a las 3:13 de la madrugada, escuché algo que no oía desde niño. Una especie de roce detrás de la puerta, como si una manga larga se arrastrara por la pintura. No era viento, no era la tubería. Era ese roce paciente y húmedo que llevaba mi nombre dentro, porque al segundo repetía en un murmullo empapado, «Adrián». Y no era mi abuela, no era nadie que yo conociera, pero imitaba a la perfección las pausas de quien te quiere para que te acerques sin pensar. No encendí la luz, me quedé en cama respirando por la nariz para que el pecho no delatara el temblor. Conté hasta 100. Me repetí que si dormía todo pasaría y cuando abrí los ojos, el techo ya estaba gris y me pareció una victoria. Durante el día, la casa era otra, como si hubiera tragado la noche y eructado limpieza. Levanté polvo, despegué crucifijos viejos que habían dejado marcas más claras. Encontré notas de mi abuela pegadas en sitios extraños. Una detrás del espejo del recibidor que decía con su letra apretada, «No lo mires cuando hable». Otra dentro de la caja de las bombillas diciendo, «Deja una fundida». Me reí de nuevo, aunque la risa salió incómoda porque recordé que, de pequeño, la bombilla del pasillo siempre estaba fundida y mi abuela decía que ya vendría el primo a cambiarla, pero nunca venía. Esa tarde instalé mi cama donde antes estaba el sofá, compré comida para una semana, revisé el interruptor general, probé todas las bombillas menos la del pasillo, por pura superstición, y puse una cámara vieja sobre la cómoda apuntando a la puerta, más para sentirme acompañado que por otra cosa. Subió el volumen del móvil hasta el tope y dejé una alarma preparada a las 3:10 con la nota «No toques el interruptor». Nunca he sido valiente, pero sí obediente. Si una regla salva a alguien me cuesta romperla, y por eso me funcionó el trabajo de editor nocturno tantos años. Aún así, cuando llegó la madrugada, había una parte de mí que quería saber si el roce volvería, una parte miserable que necesitaba comprobar si la memoria no me estaba jugando una broma con olor a cloro, una parte floja que se alimenta de la curiosidad que mata. A las 3:11 oí la primera pisada sobre el pasillo. No era exactamente una pisada, era el sonido de alguien apoyando la palma, deslizándola como quien busca un borde, y supe que estaba frente a mi puerta porque la madera respondió con un crujido pequeño, casi agradecido. Me senté en la cama con la espalda en la pared, los pies sobre el suelo frío y la alarma del móvil vibró en silencio porque yo mismo le había quitado el sonido. No quería despertar a nadie, no quería molestar. ¡Qué ironía! Miré el punto rojo del stand-by de la televisión apagada, una luciérnaga quieta, y el pasillo respondió con otro susurro, esta vez más claro como si pegara los labios a la rendija. «Adrián, abre, no pasa nada, soy yo». Quise preguntar quién. Quise decir quién eres con la voz fuerte de un adulto, pero solo salió un hilo de aire que se quedó dentro de la boca. Así que me levanté despacio y di 3 pasos hacia la puerta sabiendo que no debía encender la luz, que no debía ni siquiera mirar el interruptor de baquelita y amarilla que brillaba con la grasa de años. Entonces sonó el clic de la cámara de la cómoda, una especie de autoenfoque perezoso, y vi en el móvil que mostraba la app cutre de la cámara, un encuadre torcido del pasillo oscuro. No se veía nada más que ese negro poroso que tiene la oscuridad de las casas viejas, salvo un brillo a la altura del suelo, 2 puntitos húmedos que pestañeaban sin moverse, como si alguien estuviera tumbado boca abajo mirando por debajo de la puerta.
El sudor me corrió por la espalda en una línea tan perfecta que pensé en un dedo y me sorprendí apretando los dientes para no chasquear. No sé cuánto tiempo me quedé quieto frente a esa puerta, con los ojos fijos en esos dos destellos húmedos que parpadeaban al ras del suelo como si fueran ojos de un animal enfermo o de un niño al que jamás debí dejar entrar. Y lo peor es que pestañeaban en sincronía con mi respiración, como si yo hubieran encontrado el modo de imitarme, de copiar cada uno de mis ritmos internos, y juro que por un segundo sentí que mis pulmones no eran míos, sino de lo que estaba allá afuera, respirando a través de mí. Entonces recordé la nota de mi abuela: no lo mires cuando hable. Y fue justo en ese instante cuando los ojos se abrieron más, como si supieran que yo había leído esas palabras, y una voz idéntica a la mía susurró desde la otra parte de la puerta: no enciendas la luz, Adrián, no seas como ella, déjame entrar, ahora sí puedes. Mi cuerpo reaccionó solo, corrí hacia el enchufe del pasillo, el dedo a milímetros de la tecla amarilla, pero la frase de mi abuela me agarró de la muñeca en el último segundo: no alumbres lo que ya te ve. Retrocedí, tropezando con la mesa del recibidor. El móvil cayó al suelo y la pantalla mostró un rostro pálido pegado a la rendija. Era el mío, pero con la piel húmeda, los ojos hundidos, la boca torcida en un rictus suplicante. El aire se volvió espeso, como cuando entras en un cuarto cerrado y húmedo, y la bombilla fundida del pasillo dejó escapar un destello breve, un chisporroteo mínimo que iluminó una silueta larga y arrastrada, inclinada hacia mi puerta. El tiempo se me quebró, no sé si pasaron segundos o minutos, pero cuando abrí los ojos ya estaba en el suelo, con el corazón golpeando contra las costillas, y la cámara seguía grabando un pasillo vacío. La mañana llegó como una bendición y como una condena. Había marcas en la puerta, 4 líneas largas como uñas húmedas, pero lo más extraño es que la cerradura estaba del lado de afuera, como si yo hubiera estado encerrado y alguien me hubiera liberado en la madrugada. Revisé cada rincón de la casa. Encontré otra nota de mi abuela dentro del armario de los platos: no lo alimentes con tu miedo. Pero, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no darle de comer si cada mirada, cada recuerdo, cada respiración me lo devolvía más cerca? Ese día trabajé en la computadora intentando ignorar la ansiedad, pero la pantalla parpadeaba cada cierto tiempo y en el reflejo de negro de la pantalla en reposo vi una figura al fondo del pasillo, sin ojos esta vez, solo un hueco negro donde deberían estar, y aún así sentí que me miraba. Por la noche, cuando intenté dormir, escuché de nuevo el roce, solo que esta vez no se detuvo en mi puerta. Lo oí avanzar lentamente hacia la sala, después hacia la cocina, como si estuviera recorriendo cada espacio que había sido de mi abuela, memorizando cada rincón. Yo permanecí quieto, con la respiración contenida, y de pronto el sonido se detuvo. Silencio absoluto, hasta que el interruptor del pasillo se movió solo, subiendo y bajando en un chasquido suave, aunque la bombilla seguía muerta. El móvil vibró, lo agarré con manos temblorosas. La cámara del pasillo había detectado movimiento. Toqué la pantalla y la imagen mostró una figura de espaldas, encorvada, que caminaba hacia el extremo del pasillo y luego se detenía, como si supiera que le estaba viendo. Y justo antes de desaparecer, se giró de perfil y era yo. Con la misma ropa de ese día, con la misma expresión, pero con una sonrisa que no me pertenece. Entonces recordé la última nota que había encontrado: deja una bombilla fundida. ¿Qué pasaba si yo, con mis ansias de orden y limpieza, había encendido la trampa al cambiar lo que no debía? ¿Y si ahora, en cada rincón, me esperaba una versión de mí que ya no podía contenerse? Cuando el reloj marcó las 3:13, el móvil cayó de mis manos y del pasillo no vino un susurro esta vez, sino una risa lenta, mojada, idéntica a la mía. La risa se alargó como un eco de agua goteando en una cueva. Cada carcajada era más lenta y más densa, hasta que sentí que el sonido no venía del pasillo, sino de dentro de mi garganta, como si hubiera olvidado cerrar la boca y otra cosa reía a través de mí. Me tapé la cara con las manos, pero la risa siguió, vibrando en los huesos, y de pronto todas las bombillas de la casa parpadearon a la vez, menos la del pasillo.
Esa siguió apagada, como si supiera que era la única que mantenía la frontera cerrada. Corrí hacia la puerta para salir. La giré con desesperación, pero estaba fría, helada y no cedía, como si hubiera vuelto a estar cerrada con llave desde fuera. Fue entonces cuando comprendí que la casa no quería dejarme ir, que lo que mi abuela había contenido todos esos años no vivía en el pasillo, vivía en las paredes, en los espejos, en las rendijas de cada puerta, esperando que alguien rompiera las reglas. Y yo lo había hecho. La cámara del móvil vibró en mis manos, la abrí sin querer y la imagen del pasillo estaba tan distorsionada que parecía grabada bajo el agua, pero aún así se distinguían figuras, no una ni dos, sino muchas, todas idénticas a mí, con rostros torcidos y sonrisas cada vez más abiertas, caminando lentamente hacia mi puerta, como si el pasillo hubiera parido una procesión de dobles hambrientos. Cada uno murmuraba mi nombre con un tono distinto, como si ensayaran cuál voz sería la más convincente, y entre todos esos murmullos se filtró uno, más débil pero más humano, el de mi abuela, diciendo: «Adrián, no enciendas la luz, déjalos en la oscuridad». No sé si fue valor o desesperación, pero arranqué la bombilla fundida del pasillo y la lancé contra el suelo. Se rompió en 1000 pedazos y en el instante en que el vidrio crujió bajo mis pies, el pasillo dejó de existir. No quedaba nada más allá de la puerta, solo un vacío negro que respiraba como un pulmón enorme. Las figuras se detuvieron en seco y me miraron con esos ojos sin fondo. Una de ellas, la más cercana, dio un paso adelante y extendió la mano, idéntica a la mía pero más larga, más huesuda. Y cuando rozó la madera, todas las demás repitieron el gesto en perfecta sincronía. Fue entonces cuando comprendí lo que mi abuela había querido decir con «no lo alimentes con tu miedo». Cada vez que temblaba, cada vez que contenía el hálito, cada vez que me dejaba atrapar por el pánico, ellos crecían, se multiplicaban, se volvían más sólidos. Respiré hondo, forzándome a no temblar, a no huir, aunque la mente me gritaba que corriera. Cerré 2 ojos, me repetí que no eran míos, que no podían entrar si yo no lo permitía, y empecé a murmurar como un loco una oración que mi abuela me enseñó de niño, apenas recordada. La risa cesó, el pasillo volvió a ser pasillo, el móvil cayó de mis manos y la cámara quedó en negro. Cuando abrí los ojos, la puerta estaba intacta, sin marcas, sin ojos mirándome, sin dobles acechando, pero desde entonces vivo con una certeza que me carcome. No fueron ellos quienes se quedaron encerrados allá afuera, fui yo quien quedó atrapado aquí dentro. Porque cada madrugada, a las 3:13, la luz del pasillo parpadea aunque no haya bombilla, y yo escucho mi propia voz, idéntica, llamándome desde el otro lado de la puerta, pidiéndome que encienda el interruptor. Y aunque lo sé, aunque entiendo la regla, cada noche la tentación es más fuerte porque la voz que me llama no siempre es la mía. A veces es la de mi abuela, suplicando que la deje entrar.